Buenas noches a todos, queridos amigos de la parroquia, Nuestra Señora de la Reconciliación, amigos también todos de la familia espiritual y todos aquellos que estén compartiendo con nosotros estos momentos para conversar un poco sobre este tema tan grave, tan delicado hoy en día, que es cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Y antes de empezar, propiamente dicho, con el tema, quisiera hacer una pequeña introducción contextualizando un poco el momento que estamos viviendo. La situación actual nos está enfrentando a la enfermedad y la muerte de una manera muy desgarradora. Para muchos es algo que sobrepasa las propias capacidades personales y muchos nos vemos o se ven agobiados y angustiados frente a una realidad que no saben cómo enfrentar, cómo manejar. Y se presenta un panorama oscuro que aparentemente no tiene salida. En la medida que han pasado y pasan las semanas de esta pandemia y cuarentena, la enfermedad y la muerte se hacen cada vez más cercanas a todos, golpean cada vez más a nuestras puertas. Y el coronavirus no respeta ninguna condición. Ataca a personas de un estatus social muy humilde, desde la extrema pobreza hasta personas que gozan de un muy buen estatus social. También personas que ya sufren enfermedades crónicas hace tiempo, como otros que aparentemente tienen una salud muy buena, como para resistir a una posible infección. No solamente eso, sino que en varios casos sucede que aunque se tomen todas las medidas para una buena salubridad, de repente el coronavirus entra a nuestra propia casa. Además está el factor del distanciamiento social que generó toda esta cuarentena, que ya lleva meses a nuestra espalda, son como 90 días, y este distanciamiento social a la hora que se acerca la muerte de un ser querido y no lo podemos acompañar, ya sea en el velorio, ya sea en el entierro, se convierte en una situación eh, que mucho más difícil de sobrellevar. Si es que uno puede acompañar el velorio y el entierro, porque en muchos casos sencillamente se crema a la persona y no se le puede acompañar. Este distanciamiento además hace que las personas sufran mucho más el duelo, que es lo que yo quiero hablar hoy día sobre este duelo, pues no pueden tener la compañía de familiares o de amigos más cercanos que puedan dar un abrazo, una caricia, unas palabras de consuelo. Y esa ausencia del contacto físico hace que la experiencia de la muerte del ser querido se convierta en algo mucho más difícil de, entre comillas, poder digerir. Y para terminar esta introducción, lo que quiero decir con todas estas cosas es que el sufrimiento que estamos viviendo todos nosotros, unos más, otros menos, unos con fallecidos y enfermos en la propia familia, esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, o amigos muy cercanos, unos con más, otros con menos capacidades para sobrellevar esta cruz, es la realidad cotidiana. Es lo que estamos sufriendo todos, que si no sabemos cómo vivirla, y probablemente lo pasamos todos de alguna manera, dejará heridas profundas en nuestro corazón que pueden al final generar traumas y tristezas que luego son difíciles de sanar. Así que mi pretensión, en verdad, una pretensión con esta conferencia es tratar de dar algunas luces que nos puedan brindar herramientas para vivir esta situación y por supuesto ayudar y acompañar a las personas que conocemos, amigos y familiares que están sumidas en este sufrimiento por todo lo que les vengo compartiendo. Quiero hacer explícito que es realmente muy pretencioso y por otro lado no espero resolver todos los problemas que estamos viviendo y probablemente de todos los que me escuchan.
Espero sí poder dar luces, herramientas y consejos que sean útiles e importantes y espirituales para afrontar todo esto. También me esforzaré en verdad por hacer y explicar todo eso con muchísima reverencia y con muchísimo cariño, pues sé que es algo de lo que vamos a conversar que toca nuestro corazón, toca heridas que tenemos en nuestro corazón, sufrimientos que estamos teniendo todos, y lo que menos deseo es herir y hacer que suframos más por todo esto. Sin embargo, hay cosas que tienen que ser dichas en toda esta situación. Así que ahora quiero empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que podamos en estos minutos tener un corazón abierto a tu gracia, a tu amor, para que el sufrimiento y las cruces que estamos sobrellevando durante todos estos días, dejemos que tu gracia sea como el consuelo que necesitamos, y que la Virgen María, con su manto protector, nos aliente y nos dé ese cariño que necesitamos como madre, que ella nos acompañe, que ella nos fortalezca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, como primer punto es cómo enfrentar la muerte de un ser querido, cómo enfrentar el sufrimiento que se produce ya antes, cuando el fallecimiento no es de modo repentino. Lo primero que debemos decir es que nunca hay solamente una persona que padece el duelo, son muchos los que están alrededor de esa situación que sufren. Acompañar el sufrimiento y la propia muerte es extremadamente doloroso. Y nadie quiere ver, obviamente, un ser querido padeciendo esa cruz tan difícil. La situación actual, como decíamos antes, amplifica este dolor y cruz, pues estamos menos acompañados, tenemos menos ayuda y el auxilio de otros familiares o amigos cercanos. Lo menciono porque es importantísimo ese dejarse ayudar. Es muy complicado sobrellevar estos acontecimientos sin ser escuchado. El duelo no es, y esto es importante, no es una enfermedad. Eso tiene que quedar muy claro. El duelo es un proceso natural y muy comprensible porque somos de carne y hueso. Somos frágiles y el dolor afecta todo nuestro ser, desde lo físico hasta lo espiritual. Nos sentimos sin fuerza, ya no queremos comer, hasta en algunos casos podemos renegar y alejarnos de Dios, pero no debemos recriminarnos de ninguna forma. Mejor dicho, tenemos todo el derecho de sufrir ese proceso del duelo. Con esta conciencia debemos educarnos a vivirlo sanamente, hay que trabajar el duelo. La muerte de mi ser querido, además del sufrimiento, puede enseñarnos algo, nos puede ayudar esta muerte, este sufrimiento, a ser de alguna manera más felices. ¿O no deberíamos simplemente pensar que es un dolor sin salida que difícilmente lo vamos a superar? Implica, por eso digo, un trabajo, para que no sea ese sufrimiento el que termine tomando las riendas de nuestra vida. Acercarnos de modo cristiano a la muerte nos lleva irremediablemente al misterio de la vida. Nos genera preguntas sobre el sentido de la vida, enfrentarnos a la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? Nos ayuda a tomar conciencia profunda esa relación de amor que vivimos con esa persona que falleció. Y todas estas preguntas, estas reflexiones, aunque dolorosas, nos pueden enseñar mucho a vivir nuestras vidas a partir de este momento con ojos mucho más sobrenaturales. Estamos a veces tan acostumbrados a la rutina de la vida, perdidos en los mil quehaceres que tenemos, que olvidamos de lo más importante que existe en nuestra vida, que es el amor. Este enigma de la muerte, cuando uno lo ve, nos hace tomar conciencia de algo que irremediablemente son como las dos únicas certezas que tenemos, que todos vamos a morir y que no sabemos cuándo.
Pero como no solemos pensar en la muerte, lo cual debería ser algo muy natural para un cristiano, que sabe muy bien que estamos aquí de paso a una realidad mucho mejor, pues así nos lo ha enseñado Jesucristo. No percibimos por eso el valor que tiene el hecho de existir y muchas veces pasamos la vida sin aprovechar cada instante para amar y ser amados por estos seres más queridos que a veces han fallecido ahora. Pienso que la circunstancia actual nos está haciendo percibir a todos lo necesario que es cultivar entre nosotros y los que estamos en familia en esta cuarentena esas relaciones de amor hacia, hacia nosotros, o sea, en familia. Por eso no debemos esperar hasta la muerte para que aprendamos eso. Entonces, ¿qué cosa es el duelo? Esto que debemos compartiendo. El duelo es una experiencia de dolor, de lástima, aflicción, resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras con ocasión de la pérdida de alguien que significa mucho para nuestras vidas. Está un duelo que anticipa la muerte y es el que vivimos muchísimos estas semanas por la cantidad de personas que si bien no fallecen, se enferman por el coronavirus y nos generan mucho miedo e incertidumbre. Y por supuesto angustia, miedo y confusión, pues muchas veces no sabemos qué hacer. En algunos casos la persona querida es sana, pero en otros casos este tiempo previo ha sido como una preparación para la muerte. Entonces, puede también este duelo durar un tiempo diferente en cada persona, pero suele normalmente pasar después de un tiempo usual. Otras personas tardan en reaccionar y en otros casos la persona termina guardando ese dolor, a veces por años, sin exteriorizarlo y termina generando un duelo crónico, hasta que en algunos casos patológicos. En los tres casos, la pérdida es un indicador del amor hacia la persona que falleció. Y entender esto ya es algo muy bueno, es algo positivo, pues puede pasar desapercibido porque estamos tan sumidos en el dolor. Pero el amor está ahí. Perder a alguien querido es parte de la condición humana y con eso no estoy diciendo, no hay ningún problema, murió y listo. No, lo que quiero decir es que todo esto nos debe llevar a darnos cuenta que el misterio de la vida, que es el misterio del amor, tiene que ayudarnos a acercarnos al enigma de la muerte de otra manera y por lo tanto vivir esta vida de otra manera. Entonces, ¿cómo enfrentar todo esto? Que es la gran pregunta. Es iluso querer racionalizar todo esto y pretender de manera estoica a consolarnos con argumentos racionales. Todo nuestro mundo afectivo, sentimental, emocional, nuestras pasiones nos duelen, nos duelen. Eh, Solo podemos muchas veces ser acompañados, escuchados, gente que está con nosotros y compadece con nosotros. A veces las palabras sobran. Y no solo eso, a veces incluso hay palabras que hacen peor la situación y pueden hacer que el doliente se sienta peor. Entonces, ¿qué hacer? Aprender, tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, aunque aceptar esta muerte pueda dolernos mucho. Había un psicólogo, Viktor Frankl, que decía que las cosas o la realidad que no se pueden cambiar, entonces tenemos que cambiar la actitud con la cual nos acercamos. Llorar, sacar todos esos sentimientos interiores, eso es muy importante. Dejar que el ser querido, fallecido, entre de nuevo en nuestro corazón. Eso también es otro punto muy importante, pues la muerte, que es tan dolorosa, nos lleva muchas veces como un mecanismo de defensa a querer sacarlo de nuestro corazón para no sufrir más. Pero debemos aprender a darles una nueva presencia
en nuestro corazón que no nos genere culpa o dolor. Para esto es fundamental recordar y volver a las buenas experiencias vividas con nuestro ser querido. ¿Cuántos momentos de alegría y de júbilo no hemos vivido a lo largo de los años? ¿Cuánta riqueza para atesorar y recordar y para tener en el corazón? Debemos trabajar este duelo y poco a poco aprender a sacar el dolor del corazón y reemplazarlo por el amor que tenemos por esta persona, por este ser querido. No es fácil, pero se puede trabajar y esa herida causada por la muerte puede sanar. Luego quiero hablar un poquito de los pasos de este duelo. Son 5 pasos, a veces autores cambian un poquito, pero son primero la negación, no querer aceptar, después viene una ira y ahí empieza el trabajo que viene mezclado con la depresión hasta que uno finalmente puede aceptar el hecho y seguir adelante. Hay que recordar y comprender que estos pasos pueden ir mezclándose en el camino, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido, es bueno saber que se trata de un proceso que tiene etapas. Como le digo, no necesariamente ordenadas, pero es bueno saber y es bueno comprender y entenderlas separadamente para visualizarlas con más claridad. Entonces la negación, el rechazo, después ya uno empieza a trabajar y cuando empieza a aceptar viene una cierta depresión, tristeza, hasta que uno puede realmente aceptarlo y acercarse a la propia vida con más madurez. Entonces, lo mejor es atravesar este camino del duelo acompañado de alguien prudente, alguien que sea consciente de la naturaleza y el proceso de este duelo y nos pueda ayudar. Es importante dejarse amar en este momento, tener algún familiar o amigo íntimo que tenga esa vocación, como solemos decir coloquialmente, de pañuelo de lágrimas, con quien podemos caminar juntos en este momento de oscuridad, que nos dé la confianza, que nos brinda la esperanza necesaria para ver la luz al final del túnel. Y es interesante, por ejemplo, como Jesús en la última cena no enseña a los apóstoles a vivir el duelo, pero como testamento espiritual, y resumiéndolo en una frase, les dice que sepan amarse unos a otros como yo os he amado. Y ese amor es lo que le da sentido a nuestra vida. Y lo único que realmente puede dar sentido a nuestra vida es el amor. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con ese llamado que tenemos nosotros a vivir el amor, es algo que nos aleja de la felicidad que estamos llamados a vivir. Por eso es que la muerte, y eso también es importante entender, por eso es que la muerte causa tanto dolor y sufrimiento, porque es como si estamos perdiendo ese amor de este ser querido que tanto apreciamos, que nos da el sentido de la vida. El trabajo para atravesar por ese proceso y recuperar ese amor en nuestro interior es exactamente lo que uno tiene que hacer en esta situación para dejar que sacar este duelo, sacar este dolor del corazón y volver a interiorizar el amor de ese ser querido, pero de una nueva manera. Si uno se estanca en el dolor de la muerte, se va deshumanizando poco a poco porque se encierra y termina viviendo solamente con ese dolor. En cambio, el que se abre y el que quiere volver a vivir la dimensión del encuentro con otras personas, descubre de nuevo el amor y aunque suene contradictorio, ese momento es muy importante donde uno experimenta el dolor y el amor, la alegría y las tristezas, porque así es la vida. Esa es la pedagogía que Dios tiene con nosotros, como tenía con la Virgen. Vivir tristezas para luego experimentar alegrías. El dolor junto con el amor. Y lo vemos en la cruz. El Señor sufriendo por el momento donde más muestra a nosotros el amor que nos tenía. Ahorita quiero referirme un poco a los que acompañan a algún familiar que atraviesa en ese momento de sufrimiento. El reto es un reto para cualquiera de nosotros. ¿Cómo ayudar a humanizar este duelo
y que no se quede solamente en un vacío o una pérdida. Es fundamental reconocer el llamado que tenemos a la vida eterna, y eso lo sabemos por nuestra vida cristiana. Querer aferrarnos a este mundo en el que estamos como peregrinos es la peor manera de afrontarnos al duelo. No abrirnos a la dimensión eterna es negar la misma vida y por supuesto no nos permite mirar con paz y serenidad la misma muerte y a lo que se viene luego detrás y después de este paso. Es algo normal actualmente que suceda esto porque cada vez más es común la experiencia de huir y no querer enfrentar el sufrimiento y el dolor de la muerte. No queremos mirar el final de la vida, nos volvemos ciegos creyéndonos inmortales, pero amar la vida implica mirar a la muerte como una compañera del camino que nos abre las puertas para la eternidad. Esa mirada permite poco a poco abandonar la tristeza por la muerte de ser amado, porque sabemos que la vida no termina aquí. El Señor Jesús nos mostró que hay una vida eterna. Entonces el primer paso para avanzar en ese camino del duelo es esa aceptación que terminó la vida aquí en esta tierra, pero que así como morimos con Cristo, resucitamos con Él. Y entonces viene esa tristeza, pero una tristeza real de que ya no gozamos de este amor aquí en la tierra, pero lo podemos gozar sabiendo que este ser querido participa de una nueva realidad y poner ese amor renovado en nuestro corazón. Entonces, finalmente quiero comentarles 3 puntos que me parecen esenciales para profundizar un poquito más y poder afrontar mejor esta muerte, este duelo, ¿no? Primero quiero hablarles algo de la fe y de la esperanza cristiana, dando algunas citas que me parecen que pueden consolarnos mucho, hablar la importancia de la comunión en el amor y lo importante que es la escucha activa. Primero, de la fe y la esperanza cristiana, nosotros sabemos por la fe que empieza en la encarnación de Jesús y se corrobora en su resurrección después de la muerte, como nos dice San Pablo, ¿no? Que la razón de nuestra fe, lo que nos da consistencia en nuestra fe, es que Jesús murió pero después resucitó y muestra por lo tanto que hay vida después de la muerte. Y esa certeza es la que nos tiene que llenar, aún en medio del dolor y del sufrimiento, de esperanza. Solamente esa fe en Cristo es la que realmente nos brinda una esperanza real. Y no solo eso, sino que estamos llamados a algo mejor de lo que ya vivimos ahora, al reino eterno. Y lo vemos confirmado en el buen ladrón, en sus últimos momentos al costado de Jesús crucificado, cuando le pide a Jesús, acuérdate de mí, y el Señor Jesús le dice en sus últimos segundos, vas a estar conmigo hoy en el reino eterno. Algunas citas que creo que nos pueden dar esperanza, ¿no? Primero, la de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, los que son afligidos, porque yo los consolaré, ¿no? Miren qué lindo en ese sermón de la montaña. Bienaventurados los que están afligidos, porque yo, el Señor Jesús, los consolaré. Pero no soy feliz porque lloro, soy feliz porque cuando reconozco mi dolor, permito que el amor de Jesús entre en mi corazón y pueda sanar este sufrimiento. Después está la cita de segunda carta de San Pablo a Corintios, a capítulo 12, 9, cuando dice San Pablo, no, cuando Jesús le dice a San Pablo, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, es justamente en nuestra debilidad y fragilidad donde se manifiesta toda la fuerza y el poder de Dios. Por eso es importante que nosotros aceptemos, reconozcamos ese dolor, esa fragilidad, esa limitación, porque es así cuando permitimos que ese amor, esa gloria, esa gracia de Dios pueda entrar en nuestro interior y sanar este dolor, este sufrimiento. O la cita también de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 22 al 23, que dice,
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Y en este mundo, querer seguirlo a este Señor Jesús, que por todos lados vemos siempre como, ¿no?, como un estandarte a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque sabemos que Él ya venció todo este dolor y todo este sufrimiento que estamos viviendo. Y si vivimos este dolor y sufrimiento de la mano del Señor Jesús, tenemos la certeza de la victoria y tenemos la certeza también de lo que se viene después del fallecimiento. Por eso hay que estar y enfrentar todo esto de la mano del Señor Jesús. O también en Apocalipsis 2:19, ¿no? Sé todo lo que haces, nada se escapa a mi mirada. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio y constancia. O sea, nada se escapa a la mirada misericordiosa del Padre, nada. Y con esto no digo que el Padre quiera el sufrimiento, quiera la muerte, quiera el duelo, no. Pero nada escapa a su mirada. Él sabe lo que está sucediendo con nosotros. Y Él, sabiendo eso, si nosotros nos abrimos a su amor, Él nos consuela y nos quiere ayudar. También la cita de Mateo 11, del 28 al 30, que es tan hermosa. Venid a mí los que están tristes y agobiados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, porque yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Él no nos promete que no vamos a sufrir, pero nos ayuda a cargar nuestra cruz con más suavidad, de manera más suave, más mansa. Luego del amor, de la comunión en el amor, aquí hay un punto también esencial. La persona cuando enfrenta la muerte de un ser querido, es como que el interior se vuelve vacío y perdemos ese encuentro con esa persona querida. Entonces hay que ayudar a la persona, y uno que está atravesando esa muerte tiene que volver a experimentar el amor, y por eso yo hablaba de sacar el dolor y dejar que el amor de la misma persona fallecida entre de una manera renovada en el corazón. Y los que están ayudando a este ser querido que está pasando por este duelo, o el que me está escuchando y está enfrentando esta situación dolorosa, volver y establecer los vínculos de amor y el encuentro con los familiares que están vivos. O sea, es necesario recuperar esa dimensión del amor, y no solo dejarse amar, sino que amar. No se puede atravesar el dolor y el duelo sin el amor. Es importantísimo volver y de nuevo experimentar con mucha intensidad, después de este dolor y pasando por el dolor, el descubrir que todavía hay amor en mi vida, ¿no? Para llenar el vacío y para vivir el encuentro que necesitamos para amar y ser amado. Y por último, yo les quiero decir de estos 3 puntos, la escucha activa. Buscar a alguien que nos escuche, eso es muy importante. Acudir a personas que puedan acompañarnos en ese proceso del duelo. Y los que acompañamos a estas personas, ser muy reverentes, empáticos, saber compadecernos y saber acogerlos en este momento de duelo. A veces solo es necesario escucharlos, y quien está padeciendo, ser escuchado. La situación actual dificulta esta relación con alguien que tenga un poco más de conocimiento. Aquí en la parroquia tenemos una pastoral hermosa, que es la pastoral del duelo, que es escuchar y acompañar por el teléfono a personas que están pasando por este proceso del duelo. Hay personas que a veces se pasan años sin poder decir o exteriorizar el sufrimiento que han tenido o que guardan interior por la muerte de un ser querido. Y finalmente, quiero finalizar con 4 consejos muy prácticos, ¿no? O sea, no le digamos a estas palabras, no digamos a estas personas que están sufriendo palabras huecas que empeoran la situación, ¿no? Como trata de olvidar, mejor así, ahora es más feliz en el cielo, Dios lo ha querido, solo los buenos se mueren jóvenes, Dios lo necesitaba, echa una losa sobre el pasado, mantente fuerte por los niños, suerte que tienes otros hijos,
es como una flor hermosa que Dios ha querido que esté en el cielo, ya le tocaba, ahorita está mejor, no llores, ten fe, o si lloras y te entristeces es porque tu fe no es fuerte, etcétera. Son palabras que no ayudan. Hay que entenderlos, compadecerlos, escucharlos, dejar que exterioricen y no, no creer porque lloran y porque se entristecen que no tienen fe o que están mal. No, es natural el duelo, no es una enfermedad, es natural, es comprensible y hay que trabajarla como hemos estado hablando hasta ahora. Tampoco el sentimiento de culpa. Por favor, no se sientan culpables porque muchas veces hemos hecho todo lo posible. Y si no hemos hecho todo lo posible, no sirve de nada culparse. Y si sentimos culpa, bueno, pidamos perdón al Señor, pongamos este sentimiento de culpa en las manos del Señor, y dejémonos amar por Él. No es el momento para culpa, es el momento para dejarnos amar y para amar, ¿no? Y dejarnos sanar por el Señor. Tampoco encerrarse, no nos encerremos o no nos aislemos. Necesitamos el encuentro con los otros familiares y amigos que están vivos a nuestro costado. No hay que encerrarse. Y en cuarto lugar, estar atento, y los que viven con estas personas delicadas, estar atento a signos de depresión, de esos aislamientos sociales, porque eso va a empeorar todo este proceso y todo este trabajo del cual venimos hablando. Así que espero que estas palabras de alguna manera puedan ayudar a cómo atravesar este momento del duelo. Ahorita vamos a tener un momento de preguntas, pero quiero terminar esta pequeña conferencia con una breve oración antes de las preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por minutos que hemos pasado juntos. Te pedimos que nos ayudes a abrir el corazón a tu amor misericordioso, para que con la fe y con la esperanza cristiana podamos afrontar nuestro sufrimiento, que tú mismo lo has vivido en la cruz, y por lo tanto sabemos que después del dolor y el sufrimiento de la muerte hay vida y hay vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien, ahora tenemos un espacio para preguntas. Como han podido ver, el tema es un tema muy delicado, es un tema difícil de abordar. Muchas personas se han conectado de muchos lugares, amigos de Estados Unidos, amigos de Piura, de Chincha, aquí de la parroquia, muchas personas. Y tengo, mientras hablaba en la charla, me han hecho llegar algunas preguntas que me parecen con las cuales podemos empezar, que son preguntas muy importantes que ya quiero ir respondiendo, mientras los que quieran pueden ir mandando más preguntas y yo después me voy fijando aquí en el Face. A ver, en primer lugar, más de uno preguntó, ¿a dónde se van los que se mueren? Miren, esto de a dónde se van los que se mueren, la catequesis básica de la doctrina católica cristiana, nosotros sabemos que después de la muerte tenemos un juicio, o sea, solo hay una muerte, eso está en Hebreo 11, solo hay una muerte, después viene el juicio particular, que es cuando estamos frente al Señor Jesús y sabemos que seremos juzgados por el amor, ¿no? Cuánto hemos vivido el amor, ¿no? Y también se nos dice el Señor Jesús de manera muy hermosa cómo el amor cubre multitud de pecados. Y después de este juicio, dependiendo de cómo nos hayamos vivido el amor, tenemos tres posibilidades. Una es el cielo, si es que el Señor nos considera listos
purificados para ir al cielo. Está el purgatorio, que es un estado en el cual nosotros ya tenemos la certeza que vamos al cielo, ya sabemos que vamos al cielo, pero todavía tenemos que purificarnos, no estamos listos para entrar en el cielo, porque para estar en el cielo tenemos que estar puros, para poder estar cara a cara con Dios. Y en el caso que no hayamos querido estar con Dios, este es un tema un poco más complicado, pero la tercera opción, hay que decirle, que es ir al infierno, que es donde se da la no comunión con Dios, porque en el cielo es una plena comunión de amor con Dios. Acuérdense que yo decía en la conferencia, como lo más importante para nosotros, que somos imagen de Dios, que somos personas como la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos llamados a vivir el amor como la Santísima Trinidad. Entonces, si nosotros hemos vivido alejados y hemos vivido todo contra el amor, hay una posibilidad de ir al infierno. Es claro que Dios quiere que todos vayamos al cielo, por lo menos al purgatorio, para luego ir al cielo, pero hay que decir que hay algunas personas que van al infierno. De ahí hay otra pregunta que fue la primera pregunta que me hicieron, pero yo quería hablar sobre esta primero de a dónde nos vamos, que como 3 personas preguntaron acerca del suicidio. Y es una pregunta muy complicada. Yo justo ahora, como les comentaba, que aquí en la parroquia estamos haciendo una pastoral muy hermosa del duelo, escuchando personas que están pasando por problemas de personas queridas que fallecieron. Tengo una persona que ha pasado por una situación así de suicidio. Miren, pensar que porque se suicidó necesariamente se fue al infierno no es lo correcto. Por encima de todo, siempre está la misericordia de Dios. Siempre. Siempre nosotros tenemos que confiar en la misericordia del Padre. ¿Ok? Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la conciencia y el corazón de esa persona que se suicidó? No sabemos, en verdad, no sabemos. O sea, el hecho del suicidio, o sea, el suicidarse está mal, es un hecho que está mal. Pero, ¿qué cosa tenía esa persona en su corazón? ¿Qué cosa tenía esa persona en su conciencia? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Y Dios es rico en misericordia. Entonces y no lo digo como un cliché, sino que hay que confiar en la misericordia de Dios. Y además, otra cosa que hay que tener en consideración actualmente es que las circunstancias que estamos viviendo actuales son muy extremas. No sabemos las circunstancias, o sea, ustedes se imaginan un papá que está lejos de su familia, no sé, y que uno de sus hijos fallece por coronavirus y no puede estar cerca. O sea, hay tantas situaciones que yo he escuchado, he acompañado, que de verdad a uno le duele el corazón. O sea, ¿cómo poder juzgar a una persona que se suicida? Solo Dios conoce el corazón de esa persona. Entonces, hay que confiar en la misericordia de Dios y saber que solo Dios es el que sabe qué estaba experimentando esa persona. Entonces, y repito, las circunstancias actuales obviamente hacen que haya más casos de ese tipo, ¿no? Entonces, sabemos que siempre en un acto moral, ¿no? Un acto moral, un pecado, el suicidio sí es un pecado, intervienen 3 factores. El hecho, ¿no? Lo que se hizo, el suicidio que está mal, después la intención y la circunstancia. Ya, yo no sé cuál era la intención de fondo que tiene esa persona, no sé cuáles eran las circunstancias en las que estaba viviendo. Entonces, por eso no podemos decir, no, se suicidó, no podemos decir eso. Y ahí viene otra pregunta que me hicieron, que también me parece importante,
en la situación que estamos viviendo actualmente, que es que también estoy escuchando a una persona, que es la soledad en la que mueren muchas personas. Yo conversaba con una señora que lo que le sucedió es que llegó del extranjero y por esas cosas de la vida, el papá fue internado, no lo pudo ver, entró a la UCI y después de 45 días falleció. O sea, pasaron 45 días que esa persona no pudo ver a su familia y la familia no lo pudo ver hasta que falleció y no lo pudo, y su familia no lo pudo acompañar en el velorio, en el entierro. Más allá del sufrimiento de la familia, obviamente la soledad que la persona vive es, es muy dolorosa. Yo, ¿qué puedo decir aquí? O sea, miren, lo primero que uno puede hacer, y que me entiendan bien esto, y no estoy trivializando esta experiencia del dolor y de la soledad, es la oración. La oración. Yo soy un convencido que la oración tiene mucho poder, mucho poder. La oración es lo más importante que podemos hacer. Y la oración es escuchada por Dios y Dios derrama su gracia. ¿Cómo Dios no va a ser misericordioso y no va a estar ahí al costado la Virgen de una persona que está atravesando ese momento de dolor? O sea, hay que rezar mucho. Y si es posible, yo sé de varios casos que gracias a las nuevas tecnologías, a veces las enfermeras, etcétera, tienen así tal cual una tablet y pueden ver su familia a través de la tecnología, porque así sí se puede hoy en día, ¿no? Entonces esa es una opción a veces que hay, ¿no? A ver, aquí, a ver, déjenme ver otras preguntas que habrán mandado. Eh, un ratito, un ratito. Eh, a ver, un momentito. Perdón, un momentito, un momentito. Ya, aquí Carmen nos dice que en estos tiempos la pérdida de nuestros seres queridos es más triste por la coyuntura que estamos atravesando. Efectivamente, o sea, miren, la situación actual obviamente hace que si normalmente la muerte, el sufrimiento a veces ante la muerte es algo que nos causa mucho dolor, obviamente que la situación actual amplifica ese sentimiento de sufrimiento, que no solo es sentimiento, yo les decía que el dolor ante la muerte, el duelo que uno sufre después de la muerte o durante el sufrimiento antes de la muerte, eh, se amplifica cuando no tenemos la compañía de seres queridos, cuando no tenemos amigos que puedan escucharnos, tener un abrazo, alguien que nos dé un cariño, encontrarnos con esa persona que siempre nos ha dado su hombro para poder llorar. Obviamente que todas estas cosas que estamos viviendo en la cuarentena hace que el dolor sea mucho más fuerte, ¿no? Por eso, lo que yo voy a decir parece eh, o sea, yo, por ejemplo, eh, hay muchísimo, nosotros en general, ¿no? Las reuniones que hacemos en el Zoom, que hacemos por otros medios y llamar por teléfono. Bueno, si no hay otra manera, hagamos eso, ¿no? Por lo menos son medios para poder escucharnos, para poder llorar, para poder consolarnos, ¿no? No podemos estar físicamente, pero busquemos los medios para poder enfrentar esas situaciones tan complicadas, ¿no? Este, mm, después, a ver, a ver, a ver, un momentito. A ver, un momentito. Ya. Eh, Padre, ¿qué medios puedo recurrir
para que el amor reine en medio del dolor. Mi madre falleció y es algo que aún no supero. ¿Qué medios pueden ayudar para aceptar ese dolor? Bueno, esto que pregunta Leonela Velarde es justamente lo que yo le dije, he hablado del duelo, ¿no? El duelo es ese proceso que nosotros vivimos de dolor, de lástima, por la pérdida de un ser querido, ¿ya? Entonces, hay un proceso del duelo. Primero hay que aceptar que es natural eso y reconocerlo con tranquilidad. O sea, es natural que uno sufra, ¿ok? Yo le recomendaría algunas cosas. Primero, cuando uno reconoce la propia fragilidad, buscar ayuda, ¿ya? No se encierre, busque ayuda y con alguien prudente, que usted sabe que es alguien prudente, que pueda decir sus cosas, hable, saque de adentro, saque de su corazón todo su dolor, llore, no tenga miedo de llorar, no tenga miedo de mostrarse frágil. Somos así, dejémonos ser humanos. No hay problema en que mostremos nuestra fragilidad. Y no solo a nuestros amigos, a Dios. Acuérdense esa cita, ¿no? Venid a mí los que están tristes y agobiados, porque mi yugo es suave. Bienaventurados los afligidos, porque yo los consolaré. Cuando nosotros ante Dios reconocemos que sufrimos y así nos acercamos a Dios, entonces Dios nos puede sanar. Si yo me quedo encerrado, Dios no puede sanarme. Yo tengo que abrir mi corazón a Dios. Y otra cosa que le aconsejo es que a veces hay una figura, ¿no? Que a veces he escuchado que podría de alguna manera ayudar, ¿no? Que a veces ya te muestro una hoja blanca, ¿no? Con un punto negro. Y uno dice, ¿a qué ves aquí en la hoja? Y la persona dice un punto negro. Pero ¿y toda la hoja blanca? Entonces, a veces el dolor es tan fuerte que solamente en mi corazón hay dolor. Entonces, lo que uno tiene que, poco a poco, conversando con personas, sacando, llorando, es permitir que todas esas cosas maravillosas que yo vi con ese pariente, este ser querido, yo las recuerde y las reviva, y eso tenga en el corazón. Y otra cosa que le puedo decir por nuestra fe es que la muerte aquí en la tierra no es el final. Nosotros sabemos por fe que el Señor Jesús, que murió en la cruz, después de 3 días resucitó y nos ha mostrado, nos ha probado que hay vida después de la muerte. Entonces, si estoy con Cristo, resucito con Él. Tenemos esa certeza por nuestra fe. Después aquí, cómo una madre logra aceptar la muerte de su hija, de su hijo, súbita. Bueno, dice Bárbara Mitre, es realmente, normalmente son los hijos, ¿no? Lo que ven la muerte de los papás. Mira, no sé en verdad, Bárbara, qué palabras decirte, pero porque realmente es un dolor grandísimo, ¿no? La alegría de verlo nacer y la tristeza de verlo morir. Yo creo que el único que de verdad puede sanar esa herida es el amor de Dios, por un lado, y Bárbara, déjate, por favor, amarte por las personas que están junto contigo, a tu costado, en tu casa, porque a veces hay una cosa que yo les decía que es importante. Sin el amor, nosotros no podemos atravesar el dolor. El amor es algo fundamental para nosotros. El problema del dolor, de la muerte y de un hijo, una hija, es que el dolor a veces nos quita todo el amor, nos hace desaparecer el amor. Y si es una hija, hijo, desaparece, o sea, como si desapareciera ese amor, pero no, o sea, hay que abrirse, dejar que el amor entre y amar y saber que si yo confío, yo tengo fe y tengo esperanza y creemos en la vida eterna, podemos vivir ese amor, pero de una manera renovada. Hay que entender que ahora, después de la muerte de su hija, puedes amarla de otra manera. ¿Pero cómo? Desde la fe. Yo no estoy diciendo que es fácil, de ninguna manera.
pero es un proceso, es un proceso. Em, Padre, ¿por qué me cuesta mucho decir lo que siento a alguien que ha tenido una pérdida? A ver, ¿por qué me cuesta mucho decir lo que siento a alguien que ha tenido una pérdida? Entonces, yo entiendo por la pregunta que estás ante una persona que sufrió una pérdida y te cuesta ayudarla. Bueno, eso significa una cosa, aunque suene un poco paradójica, buena, porque te estás poniendo en sus zapatos, porque eres, como se dice hoy en día, muchos hablan de la empatía, ¿no? Estás empática con esa persona, estás en sintonía con lo que está pasando en su corazón. Entonces, claro, sientes su sufrimiento, experimentas su sufrimiento y hablar hace que uno sufre. O sea, ¿por qué nos cuesta hablar? ¿Por qué nos cuesta sacar de adentro las cosas? Porque cuando yo saco el sufrimiento del corazón, cuando yo lloro, cuando yo como que quiero sacar las cosas para poder purificarme, para poder dejar que la gracia actúe y que los demás me ayuden, es como si yo sufriera de nuevo ese fallecimiento. Porque decirlo es como mirarlo, decirlo es como enfrentar el sufrimiento, pero hay que hacerlo. Porque, ¿y tú qué quieres ayudar? Yo sé, o sea, mi experiencia es que cargar la cruz de otra persona es más sufrimiento que cargar la propia cruz. Es así. Uno sufre más con el sufrimiento ajeno que con el propio sufrimiento. Pero tienes que ayudar porque necesita esa persona, necesita. Pero hay que escucharla con mucha reverencia, con mucho cariño, ser muy cariñoso, muy tierno, ¿no? Poner tu corazón junto con su corazón, y eso a ti también te va a implicar sufrimiento, ¿no? Este, mm, eh, padre, Padre, ¿está bueno realizar misas para ayudar a un alma a acercarse a la presencia de Dios, en este caso en el purgatorio? Por supuesto. Existe lo que se llama, hay que ofrecer misas, ¿por qué? Porque existe lo que se llama la comunión de los santos. Hay una comunión entre la iglesia celestial, la iglesia que está en el purgatorio y nosotros que estamos aquí en la tierra. Entonces, nosotros, así como están en el cielo, podemos rezar por las almas del purgatorio y además podemos ofrecer una indulgencia por los que están en el purgatorio. Entonces, está muy bien ofrecer misas, es muy bueno, es una práctica muy católica. Ya estamos casi terminando, pero a ver, aquí hay una pregunta. Padre, ¿por qué Dios no nos deja despedirnos del ser amado que llegado su momento de partir está lejos? A ver, ¿por qué Dios no nos deja despedirnos del ser amado que muere lejos? En esta circunstancia actual son muchísimos los casos que la persona querida muere y ni podemos hacer un velorio. Dios no lo quiere, no lo quiere. Dios no puede nunca querer algo malo por nosotros. Sucede, claro, Dios lo permite, pero Dios no lo quiere. El por qué suceden esas cosas, mira, yo no tengo la respuesta, yo no tengo la bola de cristal para decirte esa respuesta, pero una frase, yo no me acuerdo la cita, pero nada se escapa a la mirada misericordiosa del Padre. El Padre ve todo, el Padre ve todo, y hay que confiar en su misericordia, en su amor, y nos duele, claro que nos duele no poder acompañar en ese momento de su fallecimiento, y ahí es el momento donde la familia tiene que estar unida, tiene que estar muy unida la familia. Ese momento de la muerte de un ser querido es cuando la familia más tiene que estar unida, ¿no? Compartir ese dolor. ¿Qué hago cuando mi esposo murió de cáncer el 3 de mayo? Vive en la montaña de Carolina del Sur. Él era, bueno, una señora que está en Carolina del Sur y parece, lo que entiendo, que su esposo murió aquí en Lima, está sola.
en Carolina del Sur, Silvia, no conozco la realidad que vives ahí, no conozco tu situación ahí. Lo que yo te aconsejaría es que no estés sola, que trates de buscar alguna compañía, no te quedes sola y si no puedes acercarte a alguien, llama por teléfono, haz esas conferencias por Zoom, conéctate con alguien, pero no te quedes sola, no te quedes sola, eso es lo peor que puedes hacer, o sea, tienes que conversar con tus amigas, tienes que hablar, o sea, no dejes que el dolor por decirlo de manera muy coloquial, te tire en el piso. Tienes que salir y buscar ayuda, conversa, llama por teléfono. La pérdida de un ser querido por COVID-19 es la muerte más triste y sola. No nos da la oportunidad de despedirnos. Ya hemos hablado de eso. Sí, los sufrimientos y padecimientos que vivimos aquí en la tierra ya valen ya valen para lo que tendríamos que padecer en el purgatorio. Eso es cierto. O sea, lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra ya es parte de lo que nosotros sufriríamos en el purgatorio. Así que, pero es un sufrimiento que lo tenemos que vivir en Cristo, ¿no? O sea, en nuestra fe, ¿no? Para que ya sea parte de lo que nos vaya purificando, ¿no? Efectivamente. Buenas noches. Sí, en la parroquia, para las que están preguntando, hay una pastoral del duelo. Les aconsejo, miren, entren al Facebook de la parroquia y conéctense por Facebook y escriban que quieren participar de la pastoral del duelo. Pueden llamar al WhatsApp de la parroquia, no lo me recuerdo, pero en la página de la parroquia. Entren a la página de la parroquia y por el WhatsApp de la página de la parroquia o por el Facebook, ahí pueden pedir informaciones para esta pastoral del duelo. Bueno, ya tenemos que ir terminando, que ya son las 9. Hay muchísimas preguntas todavía. ¿Por qué mientras más pasan los días el dolor se siente más? Bueno, el dolor, si nosotros no aprendemos a sanar ese duelo, que es lo que yo les explicaba en la conferencia, el dolor va en aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de vivir ese dolor? Mira, primero hay que aceptar que el dolor es natural, aceptar que somos frágiles y sacar del corazón ese dolor, hablarlo, compartirlo con otras personas, llora, no sé, o sea, y deja que el amor de nuevo vaya poco a poco entrando en tu corazón, ¿no? Miren, en verdad tenemos miles de preguntas, aquí hay muchísimas más preguntas, nos quedamos cortos, en verdad. Eh, Les ofrezco mis oraciones, espero que les haya servido un poco la conferencia que hemos tenido. Les comparto que aquí en la parroquia estamos rezando mucho. Ahí en esta pastoral del duelo que comento, estamos rezando por todas las personas que salen al encuentro y piden ayuda. Y lo que les puedo decir es, pidan ayuda, no se encierren, salgan al encuentro de personas que puedan escucharlos, que puedan ser su paño de lágrima, muestren esa debilidad y abran su corazón a Dios, porque realmente al final solo Dios es quien puede sanar esa herida tan dolorosa de la muerte de un ser querido y en esta situación tan difícil que es esta cuarentena. Así que bueno, me despido con la pena de poder responder todas las preguntas. Si les parece, terminamos con una oración. ¿Ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar las gracias por esta hora que hemos podido compartir como hermanos en la fe, que hemos podido sentir tu amor, que hemos podido abrir un poquito más nuestro corazón a tu gracia. Ayúdanos con tu ternura a dejar que tu corazón se una al nuestro y podamos
con tu fortaleza y con tu vida, afrontar estas situaciones tan delicadas que estamos viviendo a causa de este coronavirus, y que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Reconciliación, nos dé el auxilio que necesitamos con su manto protector. Ella sabe muy bien nuestro sufrimiento y nos acompaña siempre como Madre que es. Así que terminemos rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga a todos.